Padre Dios Santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza verdadera del reino de los cielos. Nosotros de verdad estábamos muertos por el pecado, cayendo al infierno sin esperanza, sin salvación. Pero por tu gran misericordia, por tu gran amor, ya ahora somos salvos, justos y santos en el Señor por medio del Evangelio, de la gracia de Dios. Por tu gran misericordia, por tu gran amor, ya ahora estamos caminando con Señor y viviendo como hijo de Dios sobre esta tierra un poco de tiempo. Pero sabemos que nos falta mucho. Sin palabra no somos nada, sin congregación no somos nada. Señor, queremos seguir adelante según tu voluntad, permaneciendo aquí en la iglesia que es cuerpo del Señor. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas que están juntos aquí ante tu presencia y ante tu palabra, para que puedan escuchar y entender bien y seguir adelante según tu voluntad. Hoy queremos escuchar tu palabra por medio de esta comunión con Señor. Señor, permítanos tu sabiduría y tu inteligencia para que podamos entender y comprender bien tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Somos salvos, ¿verdad? Somos salvos. Aquí dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hemos aprendido y meditado, ¿verdad?, sobre esta justicia de Dios. Aquí también habla, ¿verdad?, como otra forma. O sea, aquí dice, alcanzar, ¿verdad? Alcanzaron una fe. Aquí dice, alcanzó una fe por la justicia de Dios, por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, siempre nosotros meditamos así, ¿verdad? Por la fe alcanzamos. Aquí dice al revés, ¿verdad? Por la justicia de Dios alcanzamos la fe. Pero sí suena igual. ¿Por qué? Eh, sí, somos salvos, ¿verdad? Por la fe.
por la fe. Aquí hablando, ¿verdad? Por la fe alcanzaron la justicia de Dios. La justicia de Cristo, Jesús. ¿Sí? Todo, ¿verdad? Alcanzaron una fe por la justicia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, siempre, esta justicia explica, ¿verdad? Jesucristo. Jesús. ¿Qué es la justicia de Dios? Jesucristo. Es la justicia de Dios. Por la fe alcanzamos a la salvación, ¿verdad? Al Señor, que nos da la salvación. Por fe, dice, siempre por fe, dice. Pero aquí dice, por la justicia de Dios. Alcanzamos una fe. Igual. Por eso, ¿qué es la fe? Jesucristo. Jesucristo es nuestra fe. Por eso esta fe, ¿de dónde viene? De la justicia de Dios, de la justicia de Jesucristo. El que ha sido justificado, ¿verdad? Por Dios, por la justicia de Dios, es justo. El que fue justificado por la justicia de Dios se llama justo. Entonces, sin la justicia de Dios, nadie puede ser salvo. ¿Qué es la salvación? La salvación es ser justificado, ser santificado, o sea, ser limpio. ¿Cómo? Más o menos. No, perfectamente. Entonces, el que no tiene esta justicia de Dios, tratando, ¿verdad?, de confiar en su obra, se opone, ¿verdad? La obra. Añadiendo la obra, nadie puede cumplir, nadie puede alcanzar una fe, nadie. Por eso, sí, tengo fe, dice, ¿verdad? Tengo fe. Mucho piensa como su obra. Miren, la fe no es obra. La fe es la justicia de Dios. La fe es Jesucristo. ¿Cómo podemos recibir Señor Jesucristo? Por la justicia de Dios. O sea, por la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La fe es Jesucristo. ¿Cómo viene esta fe a nosotros? ¿Sí? Por la palabra. Por eso aquí dice sobre el conocimiento. 2 veces dice, ¿verdad? Hoy vamos a meditar un poco sobre esto también, para meditar bien sobre Santa Cena y bautizo, conociendo un poco más sobre la justicia de Dios, sobre la manera de Dios. Hoy recitamos, ¿verdad? Romanos 3:28. Concluimos una conclusión, ¿verdad? Sobre las obras y sobre la fe también. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, ¿verdad? Por fe, sin las obras de la ley. Es cierto. Sin las obras de la ley, solamente por fe. O sea, por el Señor Jesucristo. Así el hombre será justificado, será salvo, será limpio por fe, o sea, por la justicia de Dios, o sea, por el Señor Jesucristo. Y Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo, dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. ¿Quiénes son? Los efesios, ¿verdad? Los efesios salvo. Ustedes son salvos, ¿verdad? Así dice, sois salvos. ¿Cómo?
Dice, por gracia, por medio de la fe. Es don de Dios, no por la obra, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, ¿quién puede jactarse ante Dios por su salvación? Nadie. ¿Por qué? Esta salvación no de nosotros, es don de Dios. Por fe, ¿verdad? Podemos recibir. Es cierto. Por eso vamos a meditar y profundizar más, ¿verdad? Sobre esta justicia de Dios. Muy profundo, muy, ¿verdad? Muy alta, muy profundo. Y también muy ancha, esta justicia de Dios. Meditando sobre esta fe, que es la fe. ¿Sí? Hebreo 11, verso 1, ¿verdad? Explica muy bien. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por fe ya podemos ver, por fe podemos esperar lo que ha de venir sin falta, según la palabra de Dios. Así estamos esperando, ¿sí? Por fe. Por eso nosotros hemos recibido esta salvación por fe, o sea, por medio del Señor Jesucristo, por medio de la justicia de Dios. Dice, aquí dice, ¿verdad? Una fe preciosa. Sí hay mucho tipo, ¿verdad? De fe. Mucho tipo de fe. Pero hay una fe, ¿verdad? Una fe preciosa que pueda ir al cielo. Llamando Señor, Señor, ¿verdad? No todo puede ir al cielo. Entonces, entender bien y recibir ese conocimiento verdadero de esta justicia de Dios es importante. Por eso, el que ha recibido esta justicia de Dios se llama justo, se llama hijo de Dios. Así la justicia de Dios nos limpia, ¿verdad? Nos hace justo y santo. Así vamos a seguir recibiendo esta justicia de Dios, hermanos. Somos justos, pero debemos seguir recibiendo esta justicia de Dios por la palabra, ¿sí? Es importante para los salvos. Verso 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Primera de Pedro 1, 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En el conocimiento de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por medio del conocimiento, ¿verdad? Así podemos tener abundancia de gracia y de paz. Aquí está hablando una bendición para los salvos. Sean multiplicadas, ¿verdad? ¿A quién? A los salvos. O sea, sí, a los salvos. Aquí está hablando apóstol Pedro, ¿verdad? A los salvos, sobre la vida de ellos, la vida nueva de ellos. Sí, esperamos también que nos sea multiplicadas esta gracia y paz abundantemente en nuestro corazón, en nuestra vida. Sí, lo esperamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos recibir el conocimiento de Dios. Hay que conocer más y más. Así Dios nos da, ¿verdad? A los salvos más confianza, más paz y más gozo y alegría. ¿Es cierto? ¿Cómo? Aquí dice por medio del conocimiento. En el conocimiento de Dios. Por eso ya vamos a seguir conociendo, ¿verdad? Conociendo a Dios. Más detalle, como de la justicia de Dios, de la gracia de Dios.
Romanos 14, verso 17, habla sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no se ve. Aquí estamos viviendo en ese mundo que se ve, materiales, ¿verdad? Sí, pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Dice, ¿verdad? Justicia. ¿Qué justicia? Justicia de Dios, justicia de Jesucristo. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, la justicia, ¿qué es el reino de Dios? La justicia de Dios. Gozo y paz en el Espíritu Santo. Gozo y paz. Por eso los salvos siempre tienen que guardar, ¿verdad? Llevar en su corazón esta justicia de Dios y paz y gozo. ¿Sí? No es religión, ¿verdad? Nuestra fe no es religión, es real. Por eso cada día vamos a llevar en nuestro corazón esta paz y gozo y la justicia de Dios. Por eso, hermanos, vamos a guardar bien esta paz y gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si se mete un pecado, una suciedad en nuestra vida, se va esta paz. Se pierde, ¿verdad? Este gozo. Si se mete un pensamiento, ¿verdad? De desobediencia, de altivez, de corazón, se va esta paz. Si entra, ¿verdad? Los pecados en nuestro corazón, se pierde esta paz y gozo. Entonces, si nosotros debemos esforzarnos, guardar esta paz y gozo en nuestro corazón, porque el reino de Dios es la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a gozarnos, vamos a disfrutarnos esta vida, ¿sí o no? Aunque pasamos un tiempo muy difícil, duro, trabajando, sí, no es fácil, luchando contra el pecado, ¿verdad? Queremos adelante, ¿verdad? Más adelante, pero a veces no tenemos fuerza. Por eso, el que no tiene esta paz y gozo, ¿cómo puede vencer contra el pecado? El que no tiene, ¿verdad? Esta paz y gracia de Dios, ¿cómo puede vencer contra el mundo, contra su deseo de la carne? Difícil, es imposible, hermanos. Por eso hoy estamos aquí para recibir también esta paz, gozo de Dios, para recibir esta justicia de Dios de nuevo. Nos ilumina, nos alumbra, ¿verdad? Se va tiniebla de nuestro corazón. Vamos a limpiar así nuestro corazón. Dios nos limpia. Dios nos ordena. ¿Cómo? Por la palabra, por la justicia de Dios. Así debemos recibir. Hay que recibir. Algunos dicen, ¿verdad? Yo no puedo, yo no puedo. ¿Por qué no puede? Porque no tiene. Porque no tiene. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hay que recibir. ¿De quién? De Dios. Por eso siempre vamos a enfocar bien sobre esta vida que debe recibir la justicia de Dios, paz y gozo de Dios. Viene, sí, viene. Verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, ¿verdad? Todas las cosas que ocupamos en medio de nuestra vida cristiana, todas las cosas que ocupamos en medio de nuestra vida sobre esta tierra,
Ya Dios puede darnos. Aquí dice, nos ha sido dada ya. Dios nos ha dado ya. Pero ¿por qué no ha recibido? ¿Por qué no puede recibir? ¿Por qué no está recibiendo? ¿Verdad? Dios nos da siempre cada día como rayo del sol, como lluvia del cielo, como aire. Siempre nos da. Se llama la gracia. Es cierto. Así, en el Señor, o sea, en la justicia de Dios, o sea, en la fe hay todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya nos ha dado. Entonces, ¿cómo podemos recibir esas cosas bendecidas? ¿Verdad? Aquí dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así Dios quiere darnos más gracia abundantemente, ¿sí? Como seguidamente. Entonces, hermano, vamos a seguir recibiendo esta bendición, esta gracia, ¿sí? Por favor. Aquí estamos, ¿verdad? Para recibirlo también. Es muy necesario. Entonces, Dios, ¿cómo nos da esta bendición? Estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad de Dios. O sea, por medio de la iglesia. ¿Cómo nos da estas cosas? Por medio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los salvos. Así Dios está en medio de los salvos. 2 o 3 congregados en mi nombre. Estoy, ¿verdad? Yo en medio de ellos, así. Entonces, si recordamos esto, así Dios quiere bendecirnos con todas las cosas, ¿verdad? Con paz y gozo, siempre, ¿sí? Por medio de la iglesia. Así, nosotros, si estamos en la gracia del Señor, en la vida del Señor, nosotros estamos en la piedad del Señor y santidad del Señor. Así somos santos. Por sí solo, sola, puede ser santo, ¿no? Fuera del Señor no hay nada. Por eso los salvos siempre tienen que permanecer en el Señor por medio de la iglesia. Es cierto. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Está cerca a la iglesia o no? ¿Se siente como miembro, como familia, parte de la familia de la iglesia o no? Es también importante, ¿verdad? Así se siente que está cerca al Señor o no. ¿Es cierto? Es igual. Por eso nosotros debemos acercarnos más al Señor por medio de la iglesia, por medio de la comunión, por medio de, ¿verdad? Servicio de la iglesia, por medio de predicación de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Por eso, un poder, ¿verdad? Divino del Señor Jesucristo está en la iglesia. Así. Por eso debemos seguir adelante recibiendo esta enseñanza por medio de la iglesia. Efesios 1:23 habla, ¿verdad? Sobre plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es esta plenitud? ¿Dónde está la plenitud de Dios? Dice, ¿verdad? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios está en el cuerpo del Señor. ¿Por qué? 23 dice, la cual es su cuerpo. Su cuerpo. Es Jesucristo, ¿verdad? La cabeza de la iglesia es Cristo. El cuerpo de Jesucristo es la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Así Dios nos llena siempre por medio de la iglesia. Así vamos a seguir adelante. Mire, conocer, pensemos sobre conocer al Señor, conocer la justicia de Dios más y más. ¿Cómo podemos conocer al Señor? Sí, imitar, ¿verdad? Imitar la vida del Señor, aprender del Señor. Queremos servir al Señor, ¿sí? En medio de nuestra vida nueva. Es cierto, vamos a servir al Señor. Así Dios nos salvó del mundo y del pecado. ¿Para qué? Si la Biblia dice, para que podamos servir al Señor, para que podamos tener comunión con el Señor. Así Dios nos recuperó perfectamente. Así somos hijos de Dios. En el mundo, ¿verdad? Sí quiere como servir a Dios, pero solamente los salvos, los que tienen la justicia de Dios, los que tienen potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? Puede servir a Dios. Por ejemplo, un salvo ya ha sido salvo, entendió la salvación, recibió, ¿verdad? Esta justicia de Dios, pero está andando, caminando en el pecado, no puede servir al Señor. No. Con su sociedad no puede servir al Señor, ¿verdad? El Señor no puede recibir. No es decir que podría perder la salvación, no. Sino Dios, ¿verdad? Nos exhorta por medio de la palabra para que podamos ser limpio y ordenado, ¿verdad? Listo para servir a Dios. El que vive según su pensamiento, según su voluntad, después de la salvación, ¿cómo puede servir al Señor? ¿Cómo puede tener la comunión con Dios? ¿No? No puede llevar fruto, no puede crecer. O sea, ese conocimiento de nuestro Dios, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo viene? Por la iglesia, por medio del cuerpo. Así viene conocimiento de cabeza a su cuerpo. Por eso debemos permanecer siempre aquí en la iglesia, dejando mi pensamiento, dejando mi voluntad. ¿Sí? Hay que dejar más y más. A veces se choca, ¿verdad? Contra su voluntad, la palabra. ¿Cómo hacemos? Hay que dejar mi pensamiento y mi voluntad con corazón humilde. El que no tiene ese corazón humilde, constante en la palabra, no va a hacer caso. Va a seguir según su voluntad. Entonces, de que aprovechar su vida. Así Dios nos hace llevar fruto, ¿verdad? Por medio de la iglesia. Por eso debemos acercarnos más al Señor por medio de la iglesia. Aprendemos sobre 4 elementos de la vida cristiana, como 4 ruedas del carro, ¿verdad? El carro solamente con 3 ruedas no puede andar. Si ocupa motor, ¿verdad? Cajas y parlante, todas las cosas ocupa, pero sí, hablando, pensando, ¿verdad? Son solamente 4 elementos para andar y adelantar. Primero la palabra. Sí, nosotros podemos aprender sobre la voluntad de Dios por la palabra. Podemos recibir conocimiento de Dios por la palabra. Por la palabra. Podemos sentir el corazón del Señor. Podemos aprender el corazón del Señor, ¿verdad? Y recibiendo ganas de vivir según la voluntad de Dios. Viene por la palabra. Así vamos a leer la Biblia cada día. Por favor, es importante. Parece que, ¿verdad?
sin leer la Biblia, pasa un día, 2 días, 3 días, una semana, pero no pasa nada en su vida. Parece, pero no, está atrasando, padeciendo, ¿verdad? Cayendo. Así no sale algo de su vida, así no sale. Sí vive, ¿verdad? Tranquilo, pero no sale nada de la obra de Dios. Come bien y bebe bien, pero no sale nada de la obra de Dios. No es bendición. Mire, por medio de la comunión, ¿sí? Podemos sentir el corazón del Señor, podemos aprender la voluntad del Señor por medio de la comunión. Semana pasada hubo reunión de varones y reunión de madres, ¿verdad? Hubo. Entonces, por medio de esta comunión, reunión del sector y de cada parte, aprendemos que el corazón del Señor y la voluntad del Señor. Sí, así Dios nos da el conocimiento de nuestro Dios. ¿Es así? Pero, por ejemplo, el que espera, lo espera la voluntad del Señor, pero no lee, no participa, ¿cómo puede recibir? Mire, por medio de predicación también, mencionando 4 elementos de la vida cristiana. O sea, predicación, oración, ocupamos, ¿verdad? Para los salvos. Si quiere entender más la voluntad de Dios, trata de predicar. Trata de, ¿verdad? Trabajar en la obra del Señor, en la misión del Señor. Porque Jesús vino, Él dijo, ¿verdad? Para predicar, anunciar el Evangelio, dice. Entonces, si quiere aprender más del Señor, trata de trabajar en la obra del Señor. ¿Sí? No haciendo nada, ¿verdad? Espera algo. ¿Sí? Como esperando, ¿verdad? Un milagro. No siembra, no planta en su campo. Espera un fruto. No saldrá nada. Así nosotros vamos a tratar de sembrar y trabajar y seguir adelante. Señor nos hace entender algo de Él, ¿verdad? Por eso aquí en la iglesia, así vamos a servir al Señor, vamos a servir a la iglesia con corazón sincero, ¿sí? Así podemos entender la voluntad de Dios. Vamos a buscar, ¿verdad? ¿Cómo? La palabra. Busquemos la palabra. Vamos a buscar también la comunión con los hermanos. Vamos a buscar predicación a una alma que podamos predicar. Búsquelo. Si quiere sentir gozo y paz de Dios, tiene que recibir algo de Dios. Entonces búsquelo. Busque. Llegaron hasta aquí, ¿verdad? Buscando esto. Bienvenidos, bien hecho, ¿verdad? Así vencemos contra nuestro deseo de la carne. Así vamos a seguir. Cada día también vamos a buscar así la voluntad de Dios. Hay que crecer, hermanos. Todo aquí, mayoría, ¿verdad? Han sido salvos. Ya tiene su salvación por la gracia, por la justicia de Dios. Y después, sí, debemos, salvo, ¿verdad? Los salvos, debemos crecer. Si no crece de este entendimiento del Señor, viene problemas. ¿Sí? Viene problemas. Parece, ¿verdad? Se parece que vive tranquilo, pero no. Mire, un salvo vive sin paz, sin gozo del Señor, es sufrimiento. ¿No es así? ¿Es así? No se siente nada del Señor, no se siente nada de gozo del Señor. Es sufrimiento para los salvos. Por eso, y también viene mucho problema.
Obstáculo. ¿Sí? Como se llama, ¿verdad? Disciplina. Recibiendo disciplina de Dios, pero no entiende. No se siente un dolor. Está, ¿verdad? Enfermo, grave. Hay que arrepentirse. Hay que pedir a Dios. O sea, hay que buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Para recibir algo de Dios. Pídelo y búsquelo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué se siente muy débil? ¿Por qué tiene problema en su corazón? ¿Por qué no tiene paz y gozo? Porque no está recibiendo la gracia y paz del Señor. No está recibiendo. ¿Me explico? Por eso no tiene paz. Hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar. Buscando, llegamos hasta aquí, ¿verdad? Mira, aquí entre nosotros, algún hermano, alguna hermana puede dar paz y gozo a otros hermanos. Temporal, ¿verdad? Podría, pero esta paz y gozo de Dios viene así de arriba, de la palabra. Búsquelo. ¿Por qué no tiene fuerza para predicar, para adelantar? Porque no está recibiendo la fuerza de Dios. Sí, tratando de sacar una fuerza de sí mismo, no sale. Y sale un poco, pero se acaba rápido. Se cansa. Ah, yo no puedo más, dice. Hay que recibir la fuerza de Dios. Búsquelo. ¿Cómo, verdad? Pensando 4 elementos de la vida cristiana. Búsquelo por la palabra, búsquelo por la comunión con los hermanos, búsquelo. También por la predicación, tratando de buscar las almas que podamos predicar y anunciar, sirviendo al Señor, tratando de servir al Señor aquí en la iglesia. Buscar, puede hallar. ¿Por qué no tiene corazón de predicar a otra alma? Mire, es raro, ¿verdad? Yo sé que cómo puede ser salvo. Ah, yo tengo una respuesta, pero no quiero compartir. Viéndolo, ¿verdad? Que está muriendo, cayendo al infierno, pero no sale una misericordia, un amor. No es normal esto tampoco. Por eso, ¿por qué no sale esto? Hay que ser triste, hay que sentir triste. No es normal, hermanos. Vamos a pedir a Dios, buscar, ¿verdad? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, los que esperan a Jehová, los que buscan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Dice, ¿verdad? Levantarán alas como las águilas. Levantarán las alas, dice. Mire, los salvos tienen alas. ¿Me explico? Los salvos tienen alas, sus alas. ¿Sí? Su piedra fuerte. Sí, puede saltar bien para como sobrepasar todo problema de su vida, todo obstáculo de su vida puede sí saltar, sobrepasar. ¿Por qué? Si lo salvo tiene alas y también tiene, ¿verdad? Piernas fuertes, pero no quiere como, ¿verdad? Levantar las alas. Parece que como no tiene estas alas, tenemos. Solamente falta, ¿verdad? Fortaleza. Si tenemos alas, podemos volar. Podemos volar. Entonces, hoy vamos a meditar sobre esta vida nueva, ¿verdad? De los salvos por medio de Santa Cena y por medio de bautizo. Sí, primero meditemos sobre el bautizo, ¿verdad? Busquemos Romano capítulo 6. Romano capítulo 6,
verso 3. Romano capítulo 6, verso 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, aquí está hablando sobre el bautismo en Cristo Jesús, un bautismo, ¿verdad? En la muerte. Si somos sepultados juntamente con Él, somos muertos juntamente con el Señor Jesucristo y resucitamos, ¿verdad? Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día. Con Señor Jesucristo nosotros resucitamos también. Por eso el bautizo es, ¿verdad? La muerte y la vida. Explica dos cosas. ¿Qué es el bautismo? La muerte y la vida nueva. El que no quiere morir, entonces no tendrá la vida. Primero tiene que morir con el Señor. Y después revivir. ¿Cómo se ha cumplido en nuestro corazón la salvación, verdad? Sí, por la muerte del Señor y por su resurrección. Hemos recibido el perdón del pecado. O sea, Jesucristo, ¿cómo pagó todo nuestro pecado? ¿Qué es la salvación? Por la muerte, ¿verdad? Sin derramamiento de la sangre no se hace remisión, no se hace limpieza. No puede ser salvo sin la muerte. Entonces Jesucristo tenía que venir y morir, ¿verdad? Y derramar toda su sangre. Esto es la ley de Dios. Así Jesucristo murió en la cruz y después al tercer día resucitó de los muertos. Sí, este bautismo se refiere a la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. El bautismo es la realización de la muerte y de resurrección de Jesucristo en nuestros cuerpos, en nuestra vida. Por eso, nosotros, ¿verdad? Vivir aquí en este mundo como salvo. ¿Qué quiere decir esto? Realizar en nuestra vida la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Cada día morimos con el Señor. No solamente en el día de bautizo. Yo me bauticé hace muchos años. Sin salvación, ¿verdad? No vale este bautizo. Tiene que ser salvo primero y después bautizo. Vale. Entonces, sí, esto es nuestra vida cristiana. No solamente una vez, pero sí, después de la salvación, ocupamos una vez este bautizo físicamente, pero en espiritualmente, mire, debemos cumplir, aplicar, ¿verdad? Realizar en nuestra vida cristiana este bautismo. Es cierto. Santa Cena, también. Cada día hay que realizar en nuestra vida cristiana. Meditemos esto, a la muerte del Señor y su resurrección. Cada día morimos con el Señor y viviremos con el Señor. Esto es el significado del bautismo. Si hoy hagamos este bautizo, ¿verdad? Allá en el campo, un lugar muy bonito, ¿sí?
Entonces, ante, ¿verdad? Congregación, ante los ángeles, ante Dios. Sí, también ante el mundo. Soy salvo. Es como una declaración y proclamación. Ante todo, ¿verdad? Soy salvo. Es un testimonio, buen testimonio ante Dios, ante los hermanos también. Sí, esto es también una promesa con Dios. Señor, yo soy salvo, gracias, ¿verdad? Yo no voy a volver al mundo. No, Señor, como hablando con Señor, ¿verdad? Como una decisión con Dios. Señor, yo no voy a regresar al pecado, no voy a regresar al mundo. No podemos, porque, por ejemplo, sí, en el seminario hemos aprendido, ¿verdad? Sobre como diluvio de Noé. Dios, como juzgó al mundo por el agua, este agua del diluvio sí se refiere también al bautizo. Murieron, ¿verdad? Todo el mundo, pero también fueron salvos por el agua. El agua del Mar Rojo también explica sobre el bautizo, porque había muertos y también salvos. Siempre habla esto, ¿verdad? El bautizo. El agua. Agua explica la muerte, ¿sí? Hundirse, ¿verdad? Bajarse debajo de la agua se refiere a la muerte. Bajar, ¿verdad? Y después salir. Esto es la vida. Si la muerte es el juicio del infierno, o sea, el juicio del pecado. La vida es la salvación. Sí, el agua se refiere, ¿verdad? A la palabra de Dios. Mire, por la palabra, mucha gente en los días de Noé fueron juzgados por la palabra. Y también la familia de Noé fueron salvos. Fue salvo por la palabra, es cierto. Y también las aguas del Mar Rojo, ¿verdad? Por la palabra, ¿sí? Dios juzgó a los ejércitos, ¿sí? Soldados, ¿verdad? De Egipto, pero salvaron, ¿verdad? Cantidad de los judíos por el agua, o sea, por la palabra. Sí, hoy vamos a realizar, ¿verdad? En nuestro cuerpo este bautizo, o sea, sí somos salvos, hemos muerto con el Señor, pero sí, revivimos, ¿verdad? También con el Señor. Ya recibimos la salvación, pero por medio de este bautismo de hoy vamos a practicar también. Esto es una celebración, ¿sí? Ante Dios, una celebración, una fiesta. Vivir en el cielo es como fiesta, vivir en la fiesta. Por eso, hermanos, vamos a vivir cada día, ¿verdad? En esta fiesta de bautizo y de Santa Cena. Santa Cena es una celebración de la muerte del Señor Jesucristo. Por su muerte, ¿verdad? Dios nos da la vida. Por eso, hermanos, aunque como sí, somos muertos con el Señor, pero también sale, ¿verdad? De nuevo, algo de nuestro corazón, de nuestra vida, algo malo, pecado, ¿verdad? Un pensamiento malo, un deseo malo, la voluntad mala. ¿Cómo hacemos? Recordemos esto. Ah, estoy muerto con el Señor. ¿Por qué sale esto? Hay que negar, ¿verdad? Muerto, muerto. Estoy muerto.
Recordemos este bautizo siempre cada día. Por eso, cada día vamos a, a llevar siempre este bautizo. O sea, morir, ¿verdad? Morir cada día con el Señor y revivir con el Señor. Verso 4 dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué debemos recordar siempre esta muerte de Jesucristo? Tengo que morir, ¿verdad? Tengo que morir. Tengo que negar esto, mi deseo, mi voluntad, para que vivamos con el Señor. Sí. Romanos 6, verso 2 dice, ¿verdad? Verso 2, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí es una confesión, ¿verdad? De los salvos. Si pecaremos, perseveraremos, ¿cómo se llama? Perseveraremos en el pecado. En ninguna manera. Para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Cómo viviremos, verdad? Aún en él hemos muertos al pecado. Hay que recordar, por eso, sí, yo he muerto con el Señor. ¿Por qué sale, verdad? Ese deseo de la carne, del pecado, hay que dejar. Sí. Algunos dicen, ¿verdad? Al dejar esto yo no puedo, porque yo no tengo fuerza. ¿Por qué no tiene fuerza? Porque no está recibiendo la fuerza de Dios. Hay que recibir, hay que buscar. Por la palabra, por la comunión siempre, ¿verdad? Sí, debemos estar prudentemente, honestamente y lentamente. Hay que seguir cada día. Así, eso es nuestra vida cristiana. Verso 8, capítulo 6, verso 8 dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos. Aquí está hablando la vida de los salvos, ¿verdad? La vida de los salvos. Si morimos, si no morimos, no podemos vivir con Él. O sea, vamos a tratar de morir, ¿verdad? Con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Negar mi deseo, mi voluntad, mi pensamiento y seguir adelante según la voluntad del Señor. Mire, el que está muerto con el Señor cada día puede vivir con el Señor. El que no quiere morir, ¿verdad? Con el Señor, negando su deseo, no puede vivir para la justicia de Dios. Es cierto. No solo, ¿verdad? Sobre el pecado, negando sobre el pecado, sino también todos mis pensamientos y voluntades. Todo, ¿verdad? Todos mis pensamientos y voluntad deben someterse a la palabra del Señor. Hay que dejar. Busquemos Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 20. Estamos pensando, ¿verdad? Meditando sobre el bautizo. ¿Qué es el bautismo? ¿Sí? La muerte y la vida. Siempre llama dos cosas. Hemos muerto con el Señor, pero cada día debemos morir con el Señor. Negar, ¿verdad? Nuestra voluntad, nuestro pensamiento y pecado. Gálatas 2, verso 20, leamos juntos. Vamos.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy crucificado juntamente. Con Cristo estoy crucificado. Mire, esto es como una confesión, ¿verdad? Una confesión del apóstol Pablo. Pero sí tiene que ser como una confesión de los salvos, de todos los salvos. Yo estoy muertos, crucificados con Señor Jesucristo juntamente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Vivamos así, tratando de dejar, ¿verdad?, nuestro pensamiento y nuestra voluntad. Y seguimos adelante según la voluntad del Señor. Esta lucha, ¿verdad? Sí, muy personal, pero también junto aquí, con los hermanos, como miembros de la iglesia, vamos a luchar. Solo no puede. Mi vida no es mía. Mi vida no es mía. La vida no de nosotros ya ahora. Mi vida fue comprada, ¿verdad?, por precio alto de la sangre de Jesucristo. Entonces yo tengo que presentar siempre al Señor, mi Señor. Señor, estoy aquí. Mi cuerpo, mi espíritu, mi salud, mi trabajo, mi familia, no es mío, ¿verdad? Así vamos a entender sobre nuestra vida nueva. Sí, nueva, una vida nueva. Andar en la vida nueva. Gálatas 5, verso 24. Gálatas 5, verso 24. Leamos juntos, vamos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, así, todos mis pecados ya fue crucificado, ¿verdad? Sobre la cruz, con la muerte del Señor Jesucristo, ya no tengo pecado. Es cierto, es la salvación, ¿verdad?, del pecado y de la condenación. Ya se terminó. Pero también, aquí dice, ¿verdad? Han crucificado la carne. Sí, han crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos. Ya está muerto también sus deseos, sus pasiones, o sea, su deseo de la carne, su anhelo, ¿verdad?, de la carne y del mundo. Ya fue muerto. Muriendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? No solamente por mi pecado, aquí dice, con también sus pasiones y deseos. Entonces, sí, hermano, vamos a tratar de como aplicar, ¿verdad?, esta palabra en nuestra vida. Así, Señor, yo no tengo deseo del mundo. Yo no tengo deseo de mi carne. Yo no tengo, ¿verdad?, deseo del mundo. Hay que como recordar esto, pensando esta muerte. ¿Por qué? Ya está muerto, ¿verdad? Esto es meditación, hermano, meditación y, o sea, profundizar y pensar. Así vamos a seguir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Así vamos a recordar, ¿verdad? Sobre mi situación, sobre mi posición. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios, ¿verdad? Soy hijo de Dios. Yo voy al Señor siempre, al reino de Dios.
El bautizo es, ¿verdad? Primera obediencia después de la salvación. Así en la Biblia siempre sale. Ha sido salvo, recibió el Espíritu Santo, tiene que ser bautizado, buscando una agua, ¿verdad? Río, algo así. Ha dado bautizo también cada vez. Por eso, si ha sido salvo, puede ser bautizado. Pero el que no tiene certeza de su salvación, no vale este bautizo. Por eso, según mandamiento, ¿verdad? Jesucristo nos mandó también como este bautismo, ¿verdad? Hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así vamos a cumplir esa palabra también. Y ahora sobre Santa Cena vamos a meditar un poco. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 al 26. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, y lo partió y dijo, toma, come, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, vamos a aprender sobre el sentido de esta Santa Cena. Primero, aquí dice, ¿verdad? En memoria de Jesucristo, en memoria de mí, dice, en memoria de mí. Entonces, recordar, ¿verdad? En memoria sería recordar lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Siempre vamos a recordar cómo ha hecho por mí. Derramó toda su sangre. Este copa de vino, ¿verdad? Se refiere a la sangre del Señor Jesucristo, su sacrificio. Vamos a recordar. O sea, no solamente cuando, como compartimos esta Santa Cena, sino cada día, ¿verdad? Cada día. Cada día meditemos sobre el bautizo. ¿Por qué? Sí, tengo que morir cada día y revivir. Y tengo que recordar también sobre la sangre del Señor cada día. Es Santa Cena. Dice 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto, ¿verdad? Pacto antiguo, o sea, como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Sí, Antiguo Testamento era sombra, figura del Señor Jesucristo, pero ya vino este nuevo pacto, ¿verdad? Nueva promesa, se llama pacto eterno. Este nuevo pacto está en la sangre del Señor Jesucristo. Se llama pacto de la sangre. Así retomamos, ¿verdad? Tomamos de nuevo, por la palabra, por la palabra. El cuerpo del Señor Jesucristo es pan de vida, ¿verdad? Pan de vida. Así vamos a tomar. La fe es recordar. La fe es pensar en memoria del Señor Jesucristo.
Así vamos a vivir, ¿verdad? Por la fe. Recordando y retomando sobre las obras del Señor Jesucristo, sobre promesa del Evangelio, sobre la promesa de la vida eterna. Vamos a recordar. ¿Por qué? Porque es más preciosa, ¿verdad? No hay otro. Esta promesa se llama el nuevo pacto, en la sangre de Jesucristo. Mire, cada domingo estamos reuniéndonos, ¿verdad? Aquí cada domingo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, en memoria de Jesucristo. Aquí estaremos siempre en memoria de Jesucristo. Es cierto. Porque debemos como abrir la Biblia cada día. Sí, la Biblia dice en memoria de Jesucristo. Para recordar, ¿verdad? De Jesucristo. Es cierto. Es una celebración, ¿verdad? De nuestra salvación también, un recuerdo del sacrificio del Señor Jesucristo. Así hagamos Santa Cena, ¿verdad? Primero, en la memoria de Jesucristo. Y segundo, debemos recordarnos de predicar la muerte, aquí dice 26, y resurrección de Jesucristo mediante Santa Cena. Tomando pan, ¿verdad? Y vino. Vamos a recordar que debemos, aquí dice predicar, o sea, anunciar hasta que Él venga. Así nos hace, ¿verdad? Recordar esta Santa Cena que debemos predicar y anunciar este evangelio. Seamos dignos siempre, ¿verdad? Así como hijo digno. 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mire, los domingos también es así. Nosotros cada domingo no compartimos, ¿verdad? Santa Cena, como 3 veces al año. Después del seminario, algo así, estamos compartiendo 3 veces o 4 veces. Sí, como cada domingo no lo hacemos, pero aquí reuniéndonos siempre los domingos aquí en el local de la iglesia, sí, estamos recordando, ¿verdad? Lo que debemos hacer también, escuchando de nuevo, ¿sí? Hay que escuchar de nuevo así. Así tengo que predicar, ¿es cierto? Así los salvos, sí, tienen derecho, gran derecho, requisito, es cierto, y potestad, ¿verdad? De ser hecho hijo de Dios, potestad de entrar al reino de Dios, sí, los salvos, gran derecho, pero también los salvos tiene responsabilidad, ¿sí o no? Mire, este derecho siempre llama una responsabilidad, ¿sí o no? Sí, entonces vamos a recordar esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, hablando, ¿verdad? Sobre los salvos. ¿Quiénes son? Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Somos como linaje escogido, pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que podamos anunciar las virtudes, o sea, las buenas nuevas, ¿verdad? De Dios. Para anunciar estas buenas nuevas de Dios. Así Dios nos hizo como linaje escogido, real sacerdocio. Es cierto. Recordemos esto. Soy linaje como escogido, real sacerdocio soy. Nación santa, pueblo adquirido por Dios.
pero no quiere predicar, no es digno, ¿verdad? No suena bien. Entonces vamos a cumplir los dos. Vamos a cumplir nuestra vida cristiana dignamente en la casa. Es cierto, en su casa hay que cumplir su vida cristiana según la palabra. Hay que cumplir su vida nueva en su trabajo, con sus vecinos, es cierto, con su familia. No solamente aquí, ¿verdad? Fingiendo algo como bueno, no. Por eso hay que pensar sobre todo de lo demás. Sí, nos falta bastante, pero vamos a primero poner, ¿verdad? Vamos a poner un estándar adelante, un propósito. Y seguimos adelante. Vamos a correr para adelante. Hay que cumplir. Y tercero, ¿verdad? Y también debemos examinar nuestras obras de la fe. Por medio de Santa Cena vamos a examinarnos. Sí, vamos a compartir y participar todo, ¿verdad? Todo en la Santa Cena. Sí, pero examinándonos. Por eso esta Santa Cena es una oportunidad de arrepentimiento, hermanos. De una oportunidad de arrepentimiento. Capítulo 11, verso 27 al 29. Primera de Corintios 11, verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué quiere decir? Sí, dignamente debemos como compartir pan y vino. Entonces, pensando, ¿verdad? Yo no soy digno, ahorita no estoy bien, entonces no participo. No es digno tampoco. Entonces, ¿cómo quiere decir esto? Yo hoy no voy a participar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo suena? Yo voy a seguir un poco más en maldad. Suena así, ¿verdad? Entonces, no es bueno esto tampoco. Por eso, hermanos, con corazón sincero, honesto, ante Dios, vamos a participar todo en un cuerpo, en la Santa Cena, pero con corazón de arrepentimiento. Señor, ayúdame. Estoy débil, ¿verdad? En esto, pero yo quiero dejar esto. Señor, ayúdame. Así puede participar en la Santa Cena. ¿Me explico? Por favor. Por eso, así Santa Cena es una oportunidad de arrepentimiento. Vamos a arrepentirnos. Es cierto, ¿verdad? Por eso cada día, no, cada domingo, estamos llegando al sermón de domingo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, como Dios nos da, ¿verdad? Una oportunidad de arrepentimiento. Hay que llegar los domingos, como compartiendo esta Santa Cena. Por eso, sí, estaremos siempre, ¿verdad? Aquí examinándonos sobre nuestra fe, sobre nuestras obras de la fe. Y cuatro dice, y debemos saber que somos un cuerpo, ¿verdad? Somos un cuerpo. Capítulo 10, busquemos capítulo 10, verso 16 y 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo.
el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo un solo de pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participemos de aquel mismo pan. Aquí hablando, ¿verdad? Sobre el cuerpo del Señor. Mire, este pan, hoy ya hemos preparado un pan, solamente uno. Vamos a dividir este pan, compartimos, ¿verdad? Con todos de uno, recordando que somos uno. Hemos participado en, ¿verdad? En el Señor, seamos uno así, como una familia, ¿sí? Se siente como, ¿verdad? Extranjero. Aquí se siente como visitante. Hay que dejar ese pensamiento. Tiene que andar aquí como dueño, ¿verdad? Como, sí, residente de la familia, como miembro de la familia. Ande aquí así, saludando a los hermanos, ¿verdad? Unos a otros y también amándonos unos a otros como una familia. Hay que ser uno, ¿sí? Si viene algo, división, como un odio, ¿verdad? Un juicio, juzgando a otra persona, se divide el cuerpo. No, no puede ser así. Si entra un odio, una ira contra alguno, aquí entre miembros, hay que dejar esto para ser uno. Por eso participamos, ¿verdad? En un cuerpo pensando que somos uno. Aquí está explicando sobre la iglesia, ¿sí o no? Explicando sobre la iglesia. La iglesia tiene que ser uno. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mire, el grano de trigo, para hacer este pan, ¿verdad? El grano de trigo tiene que ser bien molido, ¿sí o no? Como polvo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos como el grano de trigo, cada uno sí como grano. Pero para hacer un pan, tiene que ser quebrantado y molido, ¿sí o no? Así vamos a entregarse nuestra vida aquí para que seamos bien molidos y quebrantados, dejando, ¿verdad? Mi pensamiento, mi voluntad, mi orgullo, mi altivez. Ya vamos a dejar esto y seamos uno, ¿verdad? Uno, unidos. Esto es la voluntad de Dios. Por eso, así Santa Cena, este pan también nos explica esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo, ¿verdad? Con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así vamos a negar. Por Santa Cena, sí, debemos conocer que somos un cuerpo. Así recordemos, ¿verdad? Esto. Alguno, sí, tal vez podría salir algo que no le gusta aquí en la iglesia, en la comunión, pero hay que dejar, ¿verdad? También mis pensamientos. Es su pensamiento, su sentimiento. Pero para ser uno, a veces debemos dejar algo personal. Y también, quinto, el pan de Santa Cena no tiene levadura. Este pan no tiene levadura. Pan de Santa Cena, ¿verdad? Esta levadura se refiere al pecado. Levadura, ¿verdad? Se crece muy rápido y como se contamina muy rápido, ¿verdad? El pecado es así. Se crece, se extiende rápidamente. Busquemos 1 de Corintios, capítulo 5, verso 7.
Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Y 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sí, nosotros así vamos a preparar nuestra vida, ¿verdad? Dignamente ante Dios. Cada día vamos a presentar panes, ¿verdad? Sin levadura. ¿Qué quiere decir los panes sin levadura? Los salvos. El pan sin levadura, ¿verdad? Singular. Se refiere al Señor Jesucristo. Jesucristo fue sacrificado, ofrecido, ¿verdad? Como pan de vida, sin levadura. Jesucristo no tenía pecado. Así, Dios quiere recibir nuestro sacrificio, nuestra ofrenda también sin levadura, sin pecado. Si nosotros estamos luchando, ¿verdad? Contra este pecado, ¿sí? Vamos a seguir luchando. Y pero el que no tiene esta lucha contra el pecado, ¿qué quiere decir esto? Creo que está perdiendo. ¿Me explico? Es así. Hay que tener esta lucha, hay que agarrar esta lucha cada día para vencer contra el pecado y contra el deseo del mundo. Sí, lucha, es una lucha. Hasta la muerte, hasta que venga el Señor Jesucristo, habrá, ¿verdad? Esta lucha. No termina esta lucha porque este deseo de la carne siempre está, sale. Hay que luchar hasta la muerte. Es normal, hermanos, no se canse. Hay que seguir luchando. Sin levadura como soy, ¿verdad? Así Dios nos limpió sin pecado. Somos limpios por la palabra del Señor Jesucristo. Así, ¿verdad? Nos limpió perfecto. Pero también aquí habla sobre la vieja levadura. ¿Qué quiere decir esto? Sí, un costumbre de pecado. Una característica del pecado. Si tenemos. Se llama la vieja levadura. Vamos a dejar, vamos a botar poco a poco. Limpiamos, ¿verdad? Esto de nuestra vida. Así Dios lo reciba. ¿Sí? Dice, celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. O sea, por medio de nuestra vida, ¿verdad? Sin pecado, por medio de nuestro testimonio sin mancha, ya vamos a presentar al Señor, ¿verdad? Nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro espíritu, de sinceridad y de verdad. Así vamos a llevar nuestra vida dignamente, hermanos, ¿verdad? Primero, nos gozamos por medio de esta salvación tan grande, recibiendo paz y gozo en nuestro corazón, recibiendo también fortaleza, ¿sí? Y más fe para que podamos vencer contra el mundo y contra el pecado y cumpliendo la obra del Señor Jesucristo en medio de nuestra vida cristiana. Vivamos así. Romanos capítulo 12, verso 1, ¿verdad? Habla, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a presentar así, como salvos, como hermanos,
de Cristo como Hijo de Dios, nuestro cuerpo, ¿verdad? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, por medio de nuestro corazón, por medio de nuestra mente, vamos a presentar, ¿verdad? En sacrificio, como en ofrenda. Viva, santa y agradable a Dios. Así vamos a vivir. Entonces, hoy vamos a compartir esta Santa Cena ya ahora. Sí, los servidores, adelante por favor, vamos a empezar Santa Cena. Mire, aquí hay pan, ¿verdad? Un pan sin levadura, poco duro, pero se refiere al Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor. Vamos a compartir, ¿verdad? Este pan.